Bueno, gloria al Señor. Yo le invito a que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y me quiero centrar en un solo pedacito de ese texto bíblico. En capítulo 1, versículo 11 de la carta a los Efesios, dice, ¿quién hace todas las cosas según el consejo de su voluntad? Quien hace todas las cosas según ¿el qué? El consejo de su voluntad. Usted lo puede leer aquí en la pantalla, Efesios capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está un poco más desglosado el que acabo de leerle. Quien hace todas las cosas según el consejo de su voluntad o designio de su voluntad. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y en algún momento le enseñé a la iglesia de que nosotros no podemos caer en el error de interpretar la divinidad de Dios, que Dios es bueno porque tengo empleo, porque tengo salud, porque tengo bienestar. Porque entonces si nos quitan todo ese bienestar, ¿ya Dios no es bueno? Entonces la iglesia debe madurar en todos estos aspectos y entender de que cuando hablamos que Él hace conforme a su voluntad, quiere decir que Él sabe qué nos funciona o qué nos activa o qué nos motiva a buscarle o qué nos motiva a hacer su voluntad. Y téngalo por seguro que en algún momento en el designio de su voluntad Él va a permitir cosas que nos incomodan. Él va a permitir en nuestras vidas cosas que nos incomodan. El apóstol Pablo en algún momento enseñó que si la serpiente nos mordía, ¿sí? y a él lo mordió una serpiente, el veneno no lo iba a matar, ¿sí? Pero Dios le dijo a él que el veneno no lo iba a matar, pero no le dijo de que la mordedura de la serpiente le iba a doler. ¿Cuántos están aquí? Dios nos dice que tomaríamos cosas mortíferas y no nos harían daño, amén. Pero Dios no nos dijo que de pronto algo que no nos iba a matar, pero sí nos iba a causar un daño de estómago. ¿Cuántos han sufrido un daño de estómago? ¿Sí? ¿Cuántos han estado de pronto tan incómodos que dicen que deben estar todo el tiempo en el baño por algún malestar estomacal? ¿Lo hemos vivido o no? Pero no nos hemos muerto. ¿Aló? Hemos sufrido la gripa, hemos sufrido quizás el COVID, hemos sufrido diferentes tipos de enfermedades, pero si Dios, y hemos salido de eso, pero si Dios, óigalo bien, amada iglesia, ¿cuántos están aquí? Pero si Dios permite que una de esas enfermedades nos quiten la vida, gloriosa muerte. Porque vuelve nuevamente el apóstol Pablo a interpretar que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nuestra eternidad está segura en Cristo. Cualquier cristiano que muera en Cristo, si es alguien consagrado, permanente y vigente en la ley, en los mandamientos que Dios ha establecido, téngalo por seguro que es una buena muerte. Así que nosotros no tenemos miedo a la muerte. ¿Hay alguien aquí que tenga miedo a la muerte? Bueno, con su silencio me lo dice todo. Entonces cuando Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice de que todas las cosas que hace Dios están bien, nosotros interpretémoslas de esa manera. Algún propósito Dios tiene con esta fiebre, algún propósito Dios tiene con este malestar, algún propósito Dios tiene con esta incomodidad que estamos atravesando. Porque vuelvo y digo, todo es muy fácil cuando todo anda bien.
Y podemos cantar, alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena, ¿cierto que sí? Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo en pena y quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y así debe de ser. En todo tiempo yo debo alabar ¿a quién? A Dios. Amén. Entonces Efesios capítulo 1 versículo 11 nos habla claramente que todo lo que Él hace está bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Él es moralmente cabal. Él no es como los jueces corruptibles. Los jueces de la tierra que son corruptibles. Unos son correctos, otros son incorrectos. Unos son como voy yo en este caso. Otros dicen vamos a regirnos y ceñirnos en la ley. Pero Dios es un juez justo. Dios es un abogado justo. Dios es un médico justo. Hay médicos que se venden al mejor postor. Hay médicos que solamente se pusieron la bata porque el papá les pagó la carrera. Hubo 120 millones extra en su bolsillo, en el bolsillo de los papás, y los papás los querían ver con bata y por eso son médicos. Pero hay otros que son apasionados por su carrera. Hay otros que quieren ver a los enfermos sanarse. Dios es un médico de médicos, y Él no es corruptible como los médicos del mundo. Dios es político y el silencio reinó, ¿no? Dios hace política porque hace todo posible por las masas y administra las masas, y yo hago parte de esas masas. Usted hace parte de ese pueblo, porque eso es lo que significa política. Un pueblo administrado y regido por unas normas y unas directrices que están establecidas en donde, en la Biblia. El pueblo colombiano tiene unas directrices regidas en el estatuto, en la Constitución de la República. Pero tú y yo tenemos también nuestro código de reino. ¿Cuántos dicen amén? Y así es. Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero leerle algo como introducción porque hay mucho que vamos a aprender hoy. Voy a ser lo más breve posible. Y el título del texto que le voy a leer dice lo siguiente: Dios obra senderos misteriosos. Dios obra por senderos misteriosos. Por donde uno le dice al Señor, Señor, pero es que yo creo que por ahí no está bien. Y el Señor te dice, entra por ahí. Pero yo no veo bien ese camino. Te estoy diciendo que entres por allí. Eso es lo que significa. Dios obra por senderos misteriosos. En la vida suelen ocurrir percances inesperados y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero no es así. Porque siempre nuestro Señor y Salvador produce en nuestras vidas pruebas con el fin de que nuestra fe y confianza en Él crezca y madure. A un apreciado amigo temeroso de Dios se le quemó su fábrica de muebles y creyó que el mundo se había acabado para él por los compromisos y deudas contraídas con bancos y amigos para mantener a flote su próspero negocio. Pero lo que menos se imaginaba era que el Señor de los cielos y de la tierra estaba en control de la situación, y eso motivó su madurez espiritual. Dios puso en el corazón de mi amigo poner en acción su fe en Dios y no darse por vencido, y comenzó a moverse en ciertas áreas económicas y financieras para levantar su empresa, y hoy este hombre es un próspero comerciante con una tienda de venta de muebles y de varios artículos para el hogar, dándose cuenta que Dios obra por senderos misteriosos. El caso de mi amigo me recuerda la historia de cierto hombre que salió una vez de viaje en avión. Era también un hombre temeroso de Dios y sabía que Dios lo protegería. Durante el viaje, mientras volaba sobre el mar,
uno de los dos motores falló y el piloto tuvo que hacer un amerizaje forzoso en el océano. O sea, aterrizó en el mar. Casi todos murieron, pero este hombre logró agarrarse a alguna cosa que lo conservó flotando sobre el agua. Estuvo mucho tiempo a la deriva y después de algunos días llegó a una isla deshabitada. Al llegar a la playa, cansado pero vivo, agradeció a Dios por su liberación maravillosa de la muerte. Él consiguió alimentarse de peces y hierbas y consiguió derrumbar algunos árboles y con mucho esfuerzo logró construirse una casa. No era una gran casa, más bien era tosca con palos y hojas, pero para él era su casa. Él se quedó satisfecho y una vez más agradeció a Dios por ahora podría dormir tranquilo y sin miedo de los animales salvajes que pudiesen existir en la isla. Un día él estaba pescando y cuando terminó había atrapado muchos peces. Con el resultado de la pesca quedó muy satisfecho, pues la comida era abundante. Pero al darse la vuelta en dirección a su casa, cual no fue el tamaño de su decepción al ver que su casa estaba totalmente en llamas, estaba incendiada. Estaba pescando y volteó a mirar y su casa estaba quemándose. Él se sentó sobre una piedra llorando y diciendo en sus lamentos: Dios, ¿cómo es que el Señor puede dejar que esto me ocurra? El Señor sabe que yo necesito mucho esta casa para poderme abrigar y proteger, y ahora deja que mi casa se queme toda. El Señor no tiene compasión de mí, susurraba entre llantos. En ese mismo instante una mano se posó sobre su hombro y oyó una voz diciendo: vamos, joven. Él se dio vuelta para ver quién estaba hablando con él y cuál no fue la sorpresa cuando vio al frente suyo un marinero todo uniformado que le decía: vamos, joven, hemos venido a rescatarlo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo supieron ustedes que yo estaba aquí? Ah, amigo, vimos su señal de humo pidiendo socorro. El capitán del barco ordenó que la embarcación se detuviera y mandó que en aquel bote viniéramos a buscarlo. Los dos subieron al bote y así el hombre fue llevado al barco, que luego lo llevaría de vuelta con sus seres queridos. ¿Cuántas veces nuestra casa se quema y nos quejamos como aquel hombre lo hizo? En la Biblia, recuerde lo que dice Romanos capítulo 8, 28, leemos que todas las cosas contribuyen al bien de aquellos que aman a Dios. A veces es muy fácil aceptar esto en la letra, pero es así. Es preciso aceptarlo y confiar en Dios. En pocas palabras, cuando nosotros vemos estos asuntos, la palabra que nos sabemos de Romanos 8, 28 se tiene que convertir en realidad. ¿A cuántos de nosotros no se nos está quemando la casa? ¿A cuántos de nosotros no hemos contado las ruinas de nuestra vida financiera? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en preocupación, aflicción? Pero Dios está con nosotros y Dios nos dice: confía, yo hago mi perfecta voluntad. Vamos a otro texto bíblico. ¿Cuántos han venido a comer Biblia? En Juan 14, versículo 1, el Señor nos ordena lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús le decía a sus discípulos: no se turbe su corazón, ni tengan miedo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. En el fuego, en la llama, en los problemas y situaciones financieros de tu casa, en la salud quizás que estás pasando, en los quebrantos de salud que quizás estás atravesando, no tengas miedo. No tengas miedo ni te dejes quebrantar. Confía en aquel que te está diciendo: confía en mí, yo sé cómo hago las cosas.
No se olvide de las promesas terrenales, pero por encima de las promesas terrenales, no se olvide de las celestiales. El Dios Todopoderoso que te ha llamado a esta nueva vida en Cristo no te ha desamparado. No estás solo, ni estás tirado a la vera del camino. No eres un huérfano, ni un niño perdido llorando para que te ayuden a encontrar a tu papá. Tu Padre está presente, tu Padre está vigente. Y aunque las llamas de tu casa estén ahí atrás tuyo, Dios está en control. Alguien diga aleluya. Dios puede hacer que las decisiones equivocadas de las personas que nos rodean trabajen a nuestro favor. Dios puede provocar que las decisiones equivocadas de las personas que están aquí alrededor nuestro trabajen a nuestro favor. Así que en lugar de buscar a alguien a quien culpar, ¿sí?, trate de ver la mano de Dios en todos estos asuntos. Eso nos lleva a nosotros a una madurez espiritual. El ver a Dios en todas las circunstancias y en todos los asuntos nos va a llevar a que mantengamos un estatus anímico estable. Cuando tú y yo miramos a Dios en medio de los problemas, vamos a ver la gloria de Dios. Y yo podría hablarle de un personaje muy especial, Mr. Joseph o José, el soñador. ¿Cuántos se acuerdan de José el soñador? En José se aplicó perfectamente todo esto que nosotros estamos hablando hoy. Y en muchos siervos de Dios. En mi vida Dios aplicó esto también y lo sigue aplicando. Yo creía que Dios iba a obrar de cierta manera, pero Dios obró de otra. Cuán misterioso es nuestro Señor. Cuán insondables son sus caminos. Amén. Oh profunda riqueza de la sabiduría de Dios. Insondables son sus juicios y sus palabras también. Si nosotros viéramos en el primer punto lo siguiente, oiga, cuando Dios te quiere para un palacio, nadie puede meterte en una prisión. Oiga, ¿cuántos reciben ese principio de Dios? Cuando Dios te quiere en un palacio, nadie puede meterte en una prisión. Se cumplió en Josué. En Génesis capítulo 39, versículo 19, mire lo que dice la palabra del Señor. Ya todos conocemos la historia de Josué, la historia de la túnica. Ayer fue desarrollada en la iglesia infantil. La historia de los hermanos de Josué, la envidia. Y lo terrible de todo es que lo normal es que sea el enemigo el que quiera vernos mal. Pero es triste de que sean nuestros hermanos que nos quieran tender la trampa. A veces la iglesia comete el gravísimo error de hacer eso. La iglesia del Señor quiere ver a sus hermanos bien. El pueblo de Dios quiere ver a sus hermanos bien. Una cosa es que la gente no quiera obedecer, no quiera captar eso. Pero no está bien eso, de que los hermanos sean los que se encarguen de pisotear, vender y maltratar a sus demás hermanos. No está bien. Y vuelvo y digo esta ilustración. Es normal que el lobo se coma las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es normal que las ovejas se coman entre ellas mismas. Ahí le dejo eso. Génesis capítulo 39, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Y qué pasó con José? Fue llevado a la cárcel. Primero, venía de una serie de situaciones infortunas. Tuvo el infortunio de ser vendido por sus hermanos. Es más, ellos pensaban matarle. Al principio sus hermanos pensaban matarle. Solamente un hermano allí fue que tuvo compasión y dijo: vamos a tirarlo al pozo, dejémoslo allí.
Vamos a darle un escarmiento para que deje de ser tan lambiscón. ¿Quién sabe cómo era José? ¿Quién sabe qué actitudes tendría José para que lo tiraran allá? Porque es que a veces hay hermanos que tienen esa actitud, actitudes incómodas, y despiertan la carne de los demás. Pero aún así no estaba bien la actitud, no estaba bien el mover, el accionar de sus hermanos. José viene pasando por una cantidad de cosas. A la edad de los 16 años, vendidos por su hermano, por sus hermanos, alejado del seno de su padre, de su familia. ¿A qué edad? A los 16 años. Muchas personas quizás abandonaron su hogar mucho antes. Pero hay muchachos que a esta edad todavía están estudiando, están capacitándose, dependen de sus papás. José era uno de ellos. Pero sus hermanos lo vendieron, lo tiraron y después lo sacaron para venderlo como un esclavo, llevado a una tierra extranjera, muy lejos de sus padres, a una tierra extranjera. Pero vuelvo y te digo, cuando Dios te quiere en un palacio, nadie puede meterte en una prisión, nadie puede meterte en una cárcel. Y todos estos infortunios que estaba viviendo José estaban llevando ¿a qué? A que la voluntad de Dios se ejecutara perfectamente. Nadie conocía a José en Egipto. En Egipto se necesitaba un gobernador. En Egipto se necesitaba alguien que fuera un buen administrador de los recursos. Nadie lo conocía a José. Es más, en el perfil que tenía el faraón no estaba la visión de un José, no estaba la visión de un hebreo, un muchachito hebreo. No aplicaba, no tenía las expectativas para estar en ese cargo. Mucho menos el faraón, creo que tenía las expectativas de que un extranjero tuviera el máximo cargo que iba a tener José. Normalmente para estos cargos se busca a nacionales. ¿Cuántos dicen amén? Para ocupar un cargo de política o de gestión administrativa pública se busca nacionales. Pero el propósito de Dios era contrario al que tenía el faraón. Y en medio de las situaciones, en medio del quizás olvido que sufría José, en medio de quizás el rechazo, Dios estaba ahí en medio para pastorearle, cuidarle, amamantarle, ayudarle, sostenerle. En medio de la prueba y la adversidad que estaba pasando José, Dios manifestaba su gracia, su perdón, su cuidado, su ternura, su amor. Diga conmigo: Dios siempre ha estado presente. No importa en dónde esté, Dios no me ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Gloria al Señor. En un momento tan difícil como el que estaba sufriendo José, imagínate que su calvario empezó desde los 16 años y pasó largo tiempo, un tiempo prudencial, en donde, o más bien no, prudencial no podríamos decir, un tiempo largo tiempo, porque dicen los eruditos de las escrituras que a la edad de 33 años José empezó siendo gobernador de Egipto. ¿A la edad de cuántos años? 33. ¿Cuántos años duró el proceso de José? A ver, los matemáticos. Entre 16 y 17 años. ¿Hay alguien aquí que sea capaz de aguantar un desierto de 17 años?
Van apenas meses, un año o 2 años de situación, quizás de desempleo o de calvario de la salud. No sé qué calvario estés atravesando. No sé cuál sea tu pasión o sacrificio que estés viviendo. No sé qué estés pasando en este momento, y lo más probable es que sí estés pasando algo en tu casa, en tu vida, a nivel personal. Pero algo que sí te digo es que no puedes permitir que esto de meses o quizás de algunos años derriben tu fe. Porque si nos vamos a los padres de la fe, nos encontramos con un Moisés que tuvo que esperar 40 años para ser formado, para ir al pueblo de Dios y buscarlo y sacarlo de Egipto, y pasar otros 40 años en el desierto. ¿Alguien aquí sería capaz de aguantar entre 60 y 80 años en el desierto? ¿Alguien aquí sería capaz de aguantar que Dios le dijese: tú no vas a entrar en la tierra prometida, la siguiente generación sí? Y que Él se siente en una montaña, en una piedra, y vea cómo de lejos es de bonita y fructífera la tierra. ¿Alguien aquí sería capaz de estar en el lugar de Moisés? Porque hay muchos que quieren ser profetas, hay muchos que quieren ser ministros y tomar un palo y que Dios lo convierta en serpiente. Hay muchos que quieren que las multitudes lo sigan y que le digan pastor, pastora, pero no se dan cuenta de que esto es un proceso, cualquiera que sea, como el proceso que lleva el médico para convertirse en médico, como el proceso que lleva el ingeniero para ser ingeniero, como el proceso que lleva el empresario al emprender con su pequeño almacén un negocio que tiene proyecciones de ser macronegocio. Lastimosamente estamos en una generación en donde se quiere la gloria sin la historia. Pero para alcanzar la gloria y para llegar donde tú crees que debes estar, se necesita historia. Diga conmigo: proceso. Proceso. Yo me quedo aterrado del proceso de Jacob. ¿Cuántos se acuerdan del proceso de Jacob? Jacob no podía ser patriarca de Israel si tenía las características que tenía antes de tener un encuentro con Dios. Jacob era un tramposo, un ladrón. Imagínate tan siquiera a Jacob de pastor, administrando recursos, administrando las ovejas, imagínate a Jacob de pastor, dándole en la cabeza a Raimundo y todo el mundo. Pero necesariamente tuvo que pasar por un proceso para abandonar sus pasiones, para abandonar su pasión por el dinero, su codicia, su mentira. Y este proceso de Jacob, primero por Lea. ¿Cuántos años por Lea? Dice que 7 años. ¿Cuántos años más por Raquel? Se dice que 7 años más. ¿Cuántos años van? 14 años. Y los años que siguen hasta el momento de Peniel y lo que sigue después de Peniel, digamos que un proceso de 20 años. Y hay mucha gente que cree de que no es próspera porque las cosas no se le dan de la noche a la mañana. Y yo no te estoy diciendo que estos mismos procesos vas a sufrirlos tú. Yo viví un proceso de 7 años, casi 8 años de desierto, en el que Dios tuvo que formarme. A otros no va a ser necesario, en la medida que no sean testarudos y desobedientes. Cada uno sufre el desierto que sea necesario, porque en Efesios capítulo 1 versículo 11, ¿qué dice? Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad.
Y en otros textos bíblicos nos encontramos de que nadie puede instruir y decirle a Dios: Señor, usted no lo está haciendo bien, hágalo de esta manera. ¿Usted qué le parece mi consejo? No, Dios no necesita de nuestro consejo y de nuestra sabiduría para hacer las cosas. Dios es Dios, soberano sobre toda criatura, sobre toda especie, sobre toda alma y sobre todo el universo. Y Él hace como ve que debe hacer las cosas, y nadie le puede decir: no está bien. Él es Dios. Yahweh es Dios. Jehová es Dios. Eloheinu. Si nos vamos a Génesis capítulo 41, versículos 41 al 44, nos damos cuenta de que Dios cumplió lo que le acabo de decir como primer punto. Cuando Dios te quiere en un palacio, nadie te puede tirar a una prisión o a una cárcel. Tu historia es diferente en Cristo. En Génesis capítulo 41, versículos 41 al 44, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Diga conmigo: wow. Lo que en un principio era una desgracia, oiga, lo que en un principio era desgracia, se convirtió en un trampolín para conocer la exaltación de Dios. Óyeme bien, Dios está construyendo tu plataforma. Dios está preparando tu lanzadera. Si eres un buen hijo, una buena hija, que entiendes los tiempos de Dios y sabes por qué Dios es Dios, tenlo por seguro que muy pronto serás lanzado y catapultado al propósito eterno para el que has sido llamado. Aleluya, aleluya. Quizás te sientes como la vivienda, papá, fuera de lugar. Quizás te sientes desubicado, desubicada, no sabes para dónde coger, las puertas se te han cerrado. Te sientes maniatado o maniatada. Pues déjame decirte de parte del Señor que es incómodo al principio, pero al final será holgado, será maravilloso, porque para preservación de vida Dios lo ha permitido, para que cuentes la historia a los que sufren detrás de ti. Tú vas a ser heraldo, porque has sufrido lo que otros quizás están llorando. Vas a tener la autoridad de aconsejar lo que hoy estás sufriendo. Vas a tener la autoridad para aconsejarlo a aquel que está por sufrirlo o lo está viviendo. La plataforma que Dios está fabricando quizás puede ser dolorosa. Quizás has clavado puntillas y te has machacado los dedos levantando un altar. Quizás las piedras te han caído en los dedos de los pies, y con todo y dolor te has levantado esa piedra y la has vuelto a poner en el altar. Pues déjame decirte, muy pronto caerá el fuego sobre ese altar que estás levantando y estás construyendo con tanta dedicación, porque Dios está presente. Dios es bueno. Dios no está no te ha abandonado, no estás solo, no estás sola. Segundo, grábate esto en tu mente: tu futuro no está en las manos de los otros, tu futuro está en las manos de Dios.
Tu presente no está en manos de la gente. Tu presente está en manos de Dios, igual que tu futuro. El Señor le dijo a Moisés: ¿has visto a estos egipcios que tanto los oprimieron, que tanto los afligieron, que tanto los menospreciaron, que tanto les hicieron doler su corazón? ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Le dijo: nunca más los volverán a ver, y nunca Egipto ha podido tener el poder militar después de aquel milagro de que Dios pasó a su pueblo en seco por el Mar Rojo. Nunca más Egipto pudo tener el poder militar para enfrentar a Israel. Y aún en la actualidad hubo una guerra de 6 días en donde los aliados antiguos, enemigos antiguos, quisieron rodear a Israel para que no volviese a ser una nación. ¿Y saben qué pasó? El conflicto bélico duró nada más 6 días, una semana, y levantó Israel bandera de victoria, y ahora está en las 10 primeras potencias del mundo, porque así es Jehová Dios. Aleluya. Él lo que promete lo cumple. Yo no sé qué penina se ha levantado para burlarse de ti e importunarte y afligirte. Yo no sé qué Labán Dios está usando para tratarte. Yo no sé qué circunstancias Dios ha permitido en tu vida para que sufras. Pero así como Dios le dijo a Moisés, Dios te dice hoy: en algún momento no los volverás a ver o a sufrir. Aleluya. En algún momento dejará de ser. Hay alguien aquí que esté creyendo esta palabra. Tercero, la asignación que Dios te ha dado en la vida no requiere la cooperación o la aprobación de todos. Ahí es donde uno entra como pastor. Y yo podría decir, y yo no voy a decir levante su mano. Señor, en el corazón de ellos, tú sabes quiénes están con nosotros y quiénes no están con nosotros. Pero algo que Dios sí nos ha dicho en nuestra asignación ministerial es que Dios va a poner quienes nos van a respaldar para hacer la obra de Dios, porque no es para nosotros. Y Dios nos ha dicho que Él va a abrir puertas para hacer que sea posible lo que Dios ha trazado para nosotros hacer la obra. Ahora lo remito a usted, iglesia. Lo que Dios quiere hacer contigo no necesita de cooperación o colaboradores. Todos no te van a aprobar. Vas a ser desaprobado por muchos y aprobados por algunos. Pero lo más importante es que seas aprobado por Dios y que la calificación divina que tenga Dios de ti sea la que valga verdaderamente la pena o la dicha. Entiende esto muy bien. Cuando entiendas esto, vas a aprender a ver a Dios en toda circunstancia, y aún en aquel que quiere ser penina, o aquella que quiere ser penina, o aquel o aquella que quiera ser como Labán, o aquel o aquella o aquellos que quieran ser como Tobías, Sanballat y Gesem. Como quieran. Si Dios ha determinado que se levante el muro, si Dios ha determinado la exaltación, si Dios ha determinado el palacio, no hay prisión, no hay enemigo que pueda levantarse ante la perfecta voluntad de Dios. Si el kairos de Dios ha llegado, no hay crono de hombres que pueda detenerlo. Aleluya.
La asignación que Dios te ha dado en la vida no requiere de la cooperación o la aprobación de todos, pero sí requiere la cooperación de una persona. Oiga, requiere la colaboración y la aprobación de una sola persona. Levante su dedo y señálese usted mismo. Yo tengo que entender para qué Dios me ha llamado. Y cuando yo entiendo el llamado, cualquiera que quiera venir a distorsionarlo se queda en pañales. Eres lo que eres en Dios y tienes lo que tienes. Le robo esta frase al apóstol Alfonso Díaz, que está en la gloria del Señor. El que tiene, tiene, y por sus frutos los conocerán. No coma de bla bla bla, no coma de lengua, amada iglesia, coma de frutos, porque los frutos son los que se dejan ver y los frutos son los que se prueban. Aleluya. El que tiene, tiene, y tú eres alguien que tiene. No coma cuento de espiritualidad fingida. No coma cuento de que levanta las manos o se arrodilla. No coma cuenta de eso. Crea en alguien que es de hechos. Aló. Culmino diciendo esto. Los hermanos de José tomaron una decisión equivocada al resentirse con José. José le dijo: veo unas espigas que se están postrando ante mí. Y los hermanos no quisieron interpretarlo bien. ¿Se equivocaron o no se equivocaron los hermanos de José? ¿Sí o no, amada iglesia? No supieron manejar el asunto y terminaron dejándose llenar de envidia, de ira y de amargura el corazón contra su hermano. No vieron la visión que Dios tenía con su hermano para decir: vamos a hacer todo lo posible para patrocinar el sueño de Dios de mi hermano, del sueño de Dios en mi hermano. Tremendo eso, ¿cierto? Cuando ese egoísmo se levanta en la iglesia, válgame Dios. Cuando ese egoísmo se levanta en una familia, válgame Dios. No es que aquí el único que tiene que prosperar soy yo. Aquí el único que tiene que salir adelante soy yo. Y los demás me tienen que besar los pies. Mentira. Las cosas no son así. La esposa de Potifar tomó una decisión equivocada al acusarlo falsamente. ¿Quién era que deseaba a José? ¿José a la esposa de Potifar o la esposa de Potifar a José? Lo acusó falsamente. Y el mayordomo tomó una decisión equivocada al darle la espalda. Pero Dios hizo lo correcto por él. Dispuso cada paso que dio José hasta llegar al trono. Después de años de separación, José se enfrentó cara a cara con los que le habían tratado mal y dijo lo siguiente. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Mire lo que dijo José. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en mi vida a mucho pueblo. Para preservación de vida, Dios exaltó a José, pero también permitió todas estas cosas para encaminarlo hacia bien. Muchos creyeron: matamos a Jesús, lo crucificamos. Los fariseos con satisfacción miraban la cruz y se sonreían unos a otros. ¿Y qué decir de los demonios? Los demonios en el infierno hacían fiesta: matamos al Hijo de Dios. Pero oh, qué sorpresa cuando se dieron cuenta que la tumba estaba vacía y que resucitó.
Cristo vive. Lo que ellos creían que era para destrucción, Dios lo estaba usando para salvación en el caso de Jesús y también en el caso de Josué. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, le compruebo de que Dios hace cosas misteriosas, cosas que no entendemos. ¿Y por qué, Señor, opera de esta manera? ¿Por qué hace las cosas así? ¿Por qué será que es así? ¿Por qué será? ¿Por qué Dios no obró de la manera que yo esperaba? Porque Dios hace cosas misteriosas. Y lo compara de esta manera: el sabio, como tú no sabes cuál es el camino del viento, y como no crecen los huesos, y como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La obra de Dios es un misterio. No entendemos, no alcanzamos a comprenderlo, no tenemos la sabiduría aún para comprender los designios divinos, pero Él hace todo para nuestro bien. Trata de entender esto: los propósitos de Dios terminarán por superar los planes de los hombres. Óigalo, los propósitos de Dios terminarán por superar los planes de los hombres. Nadie puede impedir que Dios te use, te bendiga y te dé éxito, excepto tú. Así que mantén tu corazón y actitud correctos como Dios te quiere ver. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12. Mire lo que dice Pablo. Lo sigue enseñando. Muchos, antes de que oyéramos hablar por primera vez de Cristo, Él tenía sus ojos puestos en nosotros. Tenía planes para una vida gloriosa, parte del propósito general que está realizando en todos y en todos. Desde un principio, desde la preexistencia, desde la presencia, desde la preexistencia, ya Dios tenía un propósito con tu existir. No es casualidad que estés parado aquí en la tierra, y no es casualidad que estés aquí caminando en los caminos de la salvación y guiado por las palabras de este santo evangelio. Aleluya. Qué palabra gloriosa la que hemos recibido hoy. Aleluya. Cierra tus ojos allí y ora al Señor. Hay un poder maravilloso en este lugar que fluye. Levanta tus manos ahí al Señor y ora a Dios. Nada te podrá separar del amor de Dios. Nada te podrá quitar ese galardón que Dios tiene para ti. A veces no queremos entender algunas cosas, pero los misterios de Dios se comprenden cuando tenemos la humildad de saber de que somos muy pequeños delante del Señor. Somos muy, pero muy pequeños delante del Señor. Cierra tus ojos y adora al Señor.